Amén. ¿Quién sabe que en la Biblia existe un libro que se llama Esther? Pocos sabían. Bueno, o sea que la pregunta que voy a hacer ya me imagino la respuesta. ¿Cuántos leyeron el libro de Esther? Lógicamente uno no puede leer un libro cuya existencia desconoce. ¿Hubo ahí uno o dos que lo intentaron? Muy bien, ¿y lo lograron o llegaron al título nomás? Lograron avanzar hasta ahí. Bueno, muy bien, vamos a silenciar esto para que no moleste. Ahí está. Bien, el libro de Esther es uno de los que tenemos escondidos en el Antiguo Testamento y uno por ahí lo lee un poco y dice, ¿qué me aporta? No me aporta nada, tal vez a priori, pero la realidad es que el libro de Esther tiene mucho para contarnos. Llamativo porque en este libro no aparece nunca Dios, el nombre de Dios, nunca aparece la palabra Dios, que estamos acostumbrados a verla, pero el hecho de que no aparezca la palabra no quiere decir que los principios de Dios no estén presentes y que los siervos de Dios no estén presentes. El libro de Esther fue escrito aproximadamente en el año, si bien hay más de una postura al respecto, alrededor del año 460 antes de Cristo. Y la historia que nos narra transcurre bajo el imperio medo-persa. El rey Asuero o Jerjes es quien está a cargo de este imperio donde transcurre la historia que vamos a leer. Vamos a leer algunos versículos, si los podés proyectar, Juan, tenemos dos Juan, el Juan de allá, si podés proyectarnos los textos. Dice Esther, vamos a leer todo el libro de Esther, ¿no? Capítulo 2, versos 5 al 7. Vamos a leer un poquito para ponernos en tema. Dice, en la ciudadela de Susa vivía un judío, yo leo de la Nueva Versión Internacional, de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo, hijo de Jair, y da la genealogía, uno de los capturados por Jerusalén, uno de los capturados en Jerusalén y llevado al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, del imperio caldeo, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo, o sea, era gente que estaba en el exilio, ellos no pertenecían a esa nación, él era judío que había sido deportado él o sus padres allí estaba viviendo, y dice que Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa o Hadasá, según la versión. Esta joven, conocida también como Esther, la que le da el nombre al libro, aunque yo creo que el libro se debería llamar Esther y Mardoqueo, porque son tan protagonistas el uno como el otro. A quien había criado, Mardoqueo a Esther, la había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como una hija. Hago esta introducción porque las dos personas de las que nos vamos a ocupar, Esther y Mardoqueo, pertenecían, como le da el nombre, al anonimato total. El título de hoy es Del anonimato al protagonismo. Eran dos personas totalmente desconocidas, sin historia, sin herencia, sin dinero. No eran personas de renombre, no eran personas en posición de autoridad o jerárquica, sino todo lo contrario, eran una especie de esclavos, eran una colonia persa, era gente que estaba controlada por las autoridades de esta nación. Ya habían perdido su nación, no estaban en la nación de la cual habían heredado su nacionalidad, que era judío, la nación judía, sino que ellos estaban ahí. Eran extraños en realidad en esa tierra, con una cultura, con una religión totalmente ajena a sus principios y valores. Entonces los encuentra en una situación de comienzos muy humildes. Y yo quiero tomar esto porque uno a veces, en esta sociedad tan globalizada y donde tenemos tanto acceso a las redes, encontramos tantas estrellas, tantos ministerios estrella, ese líder, ese pastor, ese profeta, ese cual, lo siguen miles, tiene miles de seguidores, tienen un impacto tremendo, son conocidos internacionalmente y estamos acostumbrados que eso es la gente que Dios usa. Y a veces nos olvidamos que en realidad
me animaría a decir que en la mayoría de los casos bíblicos no toma a los que están arriba, Dios toma a los que están abajo. Es más, este libro tiene bastante analogía con la historia de José, uno de los hijos de Jacob, el que conocemos que fue deportado de Egipto. Es una historia por ahí más conocida. La de Esther no se conoce, la de José se conoce más, inclusive ha habido alguna película por ahí, pero guarda bastante paralelismo una con la otra. Y estas dos personas, Esther y Mardoqueo, surgen del anonimato, sin poder, sin dinero, sin fama, sin prestigio, sin tener un historial, no vienen del omega, sino que vienen de lo muy pequeño. Y muchas veces Dios se complace de empezar así. Por eso tal vez, claro, cuando comparás tu vida, nos comparamos con aquellas grandes figuras, decimos, no, yo no puedo, yo no soy nadie, yo jamás voy a llegar donde llegó aquel o aquella persona que fulgura allí por su fama, por su prestigio, por su tremendo ministerio. Pero a Dios le encanta usar personas del anonimato para su obra. Y por eso jamás pienses que quizás por no tener en apariencia lo que otros tienen, no por eso Dios no te va a usar. Es más, es muy probable que precisamente por eso Dios te quiera usar para un ministerio grande. Por eso permitite soñar y creer que Dios tiene todo por hacer en tu vida. Tampoco importa tu edad, tu situación económica, no importa tu conocimiento, Dios te puede usar en cualquier circunstancia. Las trabas, los obstáculos aparentes que había en estas dos personas no fueron un obstáculo para Dios, sino que fue algo que Dios precisamente usó para elevarlos a un rol tremendamente protagónico en este imperio persa. Vamos a avanzar un poquito con la lectura. Nos dice que Mardoqueo la adoptó esta chica, Esther, ni siquiera tenía padres. O sea, tal era su nivel de abandono que el primo hace un poco de primo padre. Tiene que cumplir esa función de educarla. Había una buena diferencia de edad, sin duda, y entonces tiene que educar, hacer de su prima su hija, porque ella ni siquiera tenía eso. Vamos a avanzar con la lectura, versos 21 y 22. Primero dice, en aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, porque ¿qué pasó? Resulta que a Esther, por una cuestión que hacen como una especie de casting, ¿vieron? Para usar un término popular de hoy, y la eligen como reina por sus virtudes, porque la reina, había habido un problema con la reina que tenía ese momento el rey, la compañera que tenía el rey, aunque tenía muchas mujeres, tenía un harem, pero una elegida como reina, bueno, había sido destituida la que estaba, y por una, no precisamente por casualidad, sino por una causalidad, porque Dios pone una mano ahí, Esther es elegida la reina, la esposa del rey Asuero. Y entonces viene lo que está acá, Mardoqueo, su tío, no la quería dejar sola, él quería ver cómo acompañarla, obviamente él no tenía acceso al palacio. Dice, en aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Vieron que ya se sublevaron, dijeron no te queremos más acá como rey. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, de que estaban programando asesinar a alguien, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Sin embargo, esta historia queda en la nada. Uno que esperaría, bueno, ahora sí, ahora te lo van a premiar. No hay premio para Mardoqueo, el hecho queda sepultado. Capítulo 3, verso 1 dice, después de estos acontecimientos el rey Asuero honró a Amán, un servidor de él, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey, pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. ¿Por qué? Porque un judío entendía claramente que él no podía postrar sus rodillas ante otro que no fuera Dios mismo. Entonces, todo
acto de humillación ante un ser humano era idolatría. Entonces él se niega rotundamente, como le pasó también, por ejemplo, a Daniel y a sus compañeros que se negaron a rendirle homenaje al emperador, al rey caldeo, y también la pasaron mal. Entonces él dice que no se arrodillaba. Esto lo fastidió enormemente a este hombre, a este segundo del rey, y le empezó a guardar mucha animosidad contra este Mardoqueo y dijo, ya me la vas a pagar. Y a veces yo esto le pongo así, que hacer lo correcto siempre conlleva bendición. Ahora uno mira esto, él hace algo por el rey que en definitiva era su opresor, era alguien que lo tenía sojuzgado, porque él eran como vasallos del rey. Y sin embargo, él hace algo bueno, se entera de una conspiración, porque para un judío la muerte de un hombre por el otro atentaba contra el mandato de Dios, como es para nosotros de respetar y honrar la vida siempre. Entonces él va y lo denuncia para evitar que el rey fuera ejecutado en esta conspiración. Sin embargo, no hay ningún reconocimiento para él. Es más, después de esto, viene una persecución muy grande por no querer arrodillarse ante este tal Amán. Él organiza una persecución enorme contra los judíos, busca la manera de vengarse de este hombre y lo empuja al rey para que firme un decreto de aniquilación de los judíos. Entonces cuando uno mira esto dice, ¿de qué te sirvió, Mardoqueo querido, haber sido fiel a Dios? Y tal vez te hagas esta pregunta, yo serví a Dios en esto, fui fiel a Dios en esto, me abstuve de esto y ahora tengo este problema. Yo lo he escuchado muchas veces. Al final me parece que me va peor. Cuando empecé a seguir a Dios, a ser fiel a Él, y me parece que me va peor. Y esta es la argumentación que Mardoqueo podría haber seguido, porque aparentemente le empezó a ir peor a partir del momento que, respetando un valor de Dios de preservar la vida, denunció a esta conspiración contra el rey. Y pareció irle peor a él y a toda su nación, porque había una amenaza de muerte para ellos. Este hombre empujó al rey para que firmara un decreto para que hubiera una aniquilación de todos los judíos del reino. Esto generó una convulsión terrible, una angustia muy profunda en esto. Pero fíjense lo que pasa en el capítulo 6, verso 1, dice, aquella noche, pasaron unos días, dice, aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales. No tenía nada para hacer, dijo, a ver, había un cronista que escribía todo lo que pasaba. Hoy pasó tal cosa, ayer pasó esto, mañana va a pasar lo otro, y ahí estaba. Y como el rey estaba aburrido, no podía aprender y ver Netflix, porque no podía estar con las redes sociales, dijo, voy a leer las crónicas. Y se puso a leer. Y dice, que en las crónicas reales, la historia de su reino, y se las leyera. Allí constaba, miren lo que había ahí, empezó a ver. Y justo le leen algo, que Mardoqueo había delatado a estos dos conspiradores, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. Y él dice, ¿qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. ¿No se ha hecho nada? Respondieron sus ayudantes, no se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. ¿Cómo de una manera inusitada, impensada, un hecho que había aparentemente quedado guardado y que Dios no había tenido en cuenta, después de que pasa un cierto tiempo, sale a la luz? Y este hombre, este enemigo número uno de los judíos, este Amán, mano derecha del rey, que era el que había hecho esta trama para la destrucción, para un genocidio, ¿no?, de judíos, termina siendo el que honra, porque él hace una historia, yo no lo leo todo para no alargar el relato, pero que le sale mal. Él viene un día y le pregunta al rey, queriendo honrar a este hombre, se lee acá y dice, che, este me salvó de la muerte. Este don nadie, que apareció de la nada, me salvó de la muerte y yo no hice nada por él.
Entonces, como no sabía cómo agradecerle a este Mardoqueo, le pregunta a su mano derecha, Amán, el antijudío, y le dice, Amán, ¿qué podría hacer para honrar a una persona que hizo algo bueno por mí? Y él dice, este me quiere honrar a mí, soy su mano derecha. A ver, ¿qué podría hacer para honrarme? Y le digo, que me pasé con el manto real, me pasé por el reino, y una trompeta, y me reconozcan que yo soy la persona que el rey honra. Entonces le arma toda una historia muy linda. Y dice, si querés honrar a alguien, lo tendrías que honrar así. Y ya esperando que el rey le dijera, bueno, eras vos el que lo homenajeado. Pero le dice que no, que él no lo era. Y que vaya con su enemigo número uno, aquel que no se quería postrar ante él, aquel que decidió ser fiel a Dios y no redoblar sus rodillas ante nadie que no fuera el Dios de los cielos, le dice, anda y honralo a él. Por eso hacer lo correcto siempre conlleva la bendición de Dios. No es inmediato, a veces lleva tiempo, a veces lleva muchísimo tiempo, pero Dios siempre es fiel. Y esto pasó con José, esta historia, por eso digo que tiene un paralelismo muy grande. José le fue fiel a Dios, pero estuvo más de 2 años preso por haberle sido fiel a Dios. ¿Y cuántos siervos de Dios tuvieron que pasar por historias similares? Pero tarde o temprano, Dios honra a aquel que le honra. Dios siempre levanta a aquel que le honra. Y a la inversa, aquel que deshonra a Dios, aunque parezca que está allá arriba, termina un día cayendo. Este es un comentario que en Eclesiastés vemos que el escritor, un poco frustrado por cosas, dice, ¿por qué a los ricos les va bien? ¿Por qué a los delincuentes les va bien? ¿Por qué? Veo a muchos que progresan. Sin embargo, Dios tiene todo el tiempo y todas las herramientas para hacer justicia y todo el conocimiento para hacer justicia. Por eso cuando seas puesto a elegir, aunque te parezca que el seguir la corriente del mundo es lo que te premia enseguida, alguno te dice, mira, si vos mentís, si vos haces esto, si vos no decís nada de lo que te llega por izquierda y cerrás y firmás acá como si nada hubiera pasado, te vamos a ascender. Y a lo mejor esa retribución llega inmediatamente. Pero si deshonra a Dios, tarde o temprano, ese ascenso te va a hundir. ¿Por qué? Porque el que te da ese reconocimiento inmediato es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y yo siempre digo algo, si Satanás te da algo es porque es mucho más lo que te va a quitar. Si él te da algo es porque tiene planeado hacerte mucho daño. Si te da un beneficio es porque lo que viene después es una tragedia. El único que da solamente por amor, el único que da por desinterés, el único que da genuinamente por el bien tuyo es Dios. Todo lo que no venga de esa fuente tiene un interés escondido, tiene una letra chiquita en el contrato. Por eso jamás permitas que se te desvíe por una aparente recompensa inmediata. Dios no sigue atajos, Dios sigue su camino, pero si vos le honrás en el lugar donde estés, si sos protagonista en el lugar donde estés, Dios se va a ocupar de levantarte cuando llegue el momento. Dios te va a honrar cuando llegue el momento. Él es fiel a todo el que le es fiel. Por eso hacer lo correcto conlleva bendición. Mardoqueo decidió ser protagonista. Esther también, ya estaba expuesto. Y dijo, ¿por qué él podría haberse quedado cómodamente en el anonimato? Porque el anonimato es cómodo. Cuando había que postrarse delante de Amán, y dijo, sí, lo hago. ¿Quién se va a enterar? Lo hago medio escondida cuando no hay mucha gente, quedo bien con él y yo puedo seguir con mi vida tranquila y relajada. Desde el momento que dejó de hacerlo, su vida se empezó a complicar. Generalmente, cuando vivimos los valores del reino, las cosas se complican. Siempre aparece la oposición, siempre hay alguien que no está de acuerdo, Satanás mismo te empieza a poner trabas en el camino. Pero es por donde viene la bendición, no hay atajos hacia la bendición de Dios. Cuando Satanás se presenta en una de las tentaciones, la primera a Jesús, las tenemos relatado ahí en Mateo capítulo 4, Lucas también capítulo 4, dice que le dijo,
¿por qué tenés hambre? Y sí, 40 días sin comer, ya hambre tenía. ¿Por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Jesús tenía poder para hacerlo, el hambre es algo lícito, querer saciarla es algo lícito. El punto era que el método que Satanás le ofrecía era ilícito, no era el adecuado. Y muchas veces Él nos propone saciar una necesidad lícita siguiendo un camino ilícito. Pero sí es lo mismo, ganar dinero trabajando está bien, es lícito, pero hacerlo de una manera inmoral es ilícito. Entonces te dice, gana dinero que es lícito, pero hacerlo de esta manera es más fácil, es más rápida, es más sencilla, sin esfuerzo, aprovechala. ¿Cuántas veces llegan ofertas de este tipo? Pero solamente cuando hacemos lo correcto delante de Dios es que recibimos la bendición. Dios nos llama a ser protagonistas, pero protagonistas a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Tanto Esther como Mardoqueo tuvieron comienzos humildes. Ahora, por hacer, Esther ya había sido nombrada reina, y ahora Mardoqueo, por hacer lo correcto, después de un tiempo de pasarla muy mal, y que su nación queda comprometida, él ya empieza a ser levantado y a ser reconocido en su protagonismo. Pero la amenaza de muerte no se había quitado. Vamos a leer en capítulo 4, había todo un decreto para la ejecución de todos los judíos del reino. Toda la familia, de los que le quedaran, de amigos, de conocidos, de seres queridos, a Esther y Mardoqueo, en cuestión de días iban a ser exterminados. Y no había quien pedir ayuda, porque el mismo emperador había firmado el decreto. Dice en el capítulo 4, verso 12, cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle. Y es interesante lo que este hombre dice. Y hacé de cuenta que te lo dice a vos. Dice, no te imagines que por estar en la casa del rey, por estar cómodo, abrigado y resguardado, serás la única que escape con vida de entre los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán si te quedas absolutamente callada. Y la reflexión que sigue ahora es para vos y para mí. ¿Quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Por qué? Porque cuando Mardoqueo le cuenta la trama que había detrás, Esther le dice, mira, yo soy la reina, pero hay todo un protocolo tiene esta gente. Si yo no me tengo que presentar delante de él extender el cetro y así me perdona, si no extiende el cetro me pueden ejecutar, es muy difícil, mi vida corre peligro. Y empieza con argumentación. Y Mardoqueo le dice, ojo, no te creas que por ser la reina vas a estar a salvo para siempre. El no involucrarte no te va a favorecer en nada. Y le dices más, a lo mejor no solo que no es casualidad que no estés ahí en el trono por algo, sino que tal vez estás ahí precisamente porque Dios te puso. Y yo te digo esto, quizás no llegaste al trabajo donde llegaste por casualidad, sino para un momento como este. Tal vez no conociste por casualidad a ese vecino, sino que lo conociste para un momento como este. Tal vez no entraste a la universidad ahora para un momento como este. Tal vez no entraste a la fuerza para un momento, a una fuerza militar, para un momento como este, por casualidad, sino para un momento como este. Tal vez, quizás no te surgió esta oportunidad por casualidad, sino para un momento como este. Y ahí Esther tiene que decidir porque llega a la bifurcación de la vida, al punto de no retorno. Para allá, seguir en el anonimato. Callarse la boca, soy la reina, me atienden bárbaro, tengo todo un equipo que me atiende, como perfecto, la paso bien, hago lo que quiero. O la otra opción, que era el compromiso, el protagonismo, lo cual era exponerse. Si al rey no le tiraba el cetro en ese protocolo
alocado que tenían, la reina podía ser ejecutada por haber ido a la presencia del rey sin que el rey la llame. Fíjense lo que era el protocolo que tenían. El rey la tenía que llamar para que ella fuera. Si ella se presentaba sin ser llamada, lo dice aquí mismo, y no le extendía el cetro en una señal de perdón, de gracia, podía ser ejecutada. Y ella tiene que elegir. Bueno, obviamente las decisiones, gracias a Dios que nos toca a nosotros, no es el ser ejecutado o no, pero sí el asumir un costo de quedar expuesto. Cuando expones tu fe, ya te juzgan distinto. ¿Cómo vos? Ay, vos que sos cristiano. Mire, a nosotros nos ha llegado al punto en el trabajo en el laboratorio, por no querer hacerle gratis, no querer, se le dijo que había un costo, se enojó y dijo, ¿qué clase de cristianos son? Y bueno, pero tiene un costo, como si trabajás en una panadería, no estás por eso, por ser cristiano, regalarle todas las facturas que hiciste. Bueno, pero la gente tiende a pensar que si sos cristiano tenés que hacer todo lo que te pida, ¿no? Bueno, entonces te exponés. Como que si no hiciste lo que yo te pedí, ¿qué clase de cristiano? Vos decís que sos cristiano. Y muchas veces ese juicio, que es injusto, por cierto, porque una es la generosidad y otra es que te tomen por tonto. Pero ahí está, cuando vivís la vida cristiana, cuando te identificás, te exponés al juicio, te exponés a la discriminación. Y pasa, a mí Lorena me cuenta muchas veces, en el ámbito donde ella se mueve de educación, porque está a un nivel de supervisión de toda la ciudad, es tremendo la militancia que hay y la oposición. Es muy grande. Ha regalado, siempre regala almanaques cristianos a fin de año y ha encontrado alguno al día siguiente en el tacho de basura, ¿no? Bueno, hay mucha resistencia, pero a veces también cuando las cosas se ponen mal, porque el que juzga, el que ataca, de golpe le visita la tragedia en su hogar, ¿y a quién acude? A los que piensan como él, no. Acude a aquellos que saben que tienen eso que jamás compartió, pero que saben en el fondo que realmente es lo que sirve. Y Esther llega al momento de la bifurcación, donde el camino se abre en dos. El medio no es opción, tenés que elegir derecha o izquierda. Y en la vida te pasa tarde o temprano. A veces buscamos la decisión de nosotros identificarnos, pero a veces la situación nos define. ¿Qué vas a hacer? Gracias a Dios que nosotros hoy no pasamos por esto, pero por eso hoy puede existir el cristiano comprometido y el cristiano light. La opción del cristiano light no era algo que existía en la época de la Inquisición, en la época de los comienzos del cristianismo, en la época de la Reforma. ¿Por qué? Porque ser cristiano era exponerse a muerte. O sea, no estaba el cristiano que en realidad careteaba, porque si eras cristiano lo eras para la oposición y sabías lo que te podía pasar. Pero hoy día, cesada la persecución, y ya esto empezó a partir de Constantino en el tercer-cuarto siglo, cuando se oficializó el cristianismo, y de ser perseguidos a muerte pasó a ser cristiano era algo de onda, era cool ser cristiano, entonces de golpe todos empezaron a hacerlo, como para quedar bien. Y eso marcó un tremendo deterioro en la vida de la iglesia. Por eso qué importante jugársela. Y este tercer punto al que quiero referirme es ser influencia en el lugar donde estés. Eso es lo que le dice Mardoqueo. Esther, no estás ahí por casualidad. Dios no jugó a los dados y te eligió reina porque sí. Estás ahí por algo. Tenés que ser protagonista en el lugar donde estés. Tenés que ser influencia en el lugar. Eso es liderazgo. Liderazgo es influencia. Tenés que liderar el lugar donde estés, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, donde sea que Dios te haya puesto, es tu lugar de ministerio. Parece loco, seamos ministerio, salón, 4 paredes. Pero tu lugar de ministerio es el lugar donde Dios te puso de lunes a viernes, donde más estás, con quienes más tiempo compartís. Por eso qué bueno que aproveches, hacer luz e influencia, aunque diga, no, pero yo nombro a Dios y me comen crudo. No importa, seguilo haciendo, porque algún día los de la oposición van a venir a pedirte ayuda. Y Esther entiende que no estaba ahí porque sí, no era solo que estaba ahí porque era linda, porque tenía su fachita y estaba ahí. Estaba ahí porque había un propósito de Dios.
Y a veces uno piensa, estoy acá porque me conseguí este trabajo, me nombraron porque soy talentoso, tengo capacidad, tengo buena presencia. Podrá ser, pero Dios, si sos un cristiano comprometido, Dios no te pone por casualidad. No existe la casualidad para un cristiano que camina tomado de la mano de Dios y bajo la guía del Espíritu. Siempre hay un para qué. Y entonces, y esto como que le abre los ojos a Esther, le dice, tiene razón. Yo estoy acá para no solo que me puedo salvar yo, sino que puedo salvar a toda una nación que va a ser ejecutada. Y Esther toma una medida que es clave y que es crítica. Vamos a leer capítulo 4, 15 y 16. Dice, Esther, después que le bajó la ficha y entendió que ella tenía que ser influencia, usar de eso que Dios le había dado, le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ya es otra persona. Ya no era la persona que estaba frente a la intersección de caminos. Ya tomó el camino del compromiso, el camino del protagonismo. Ya no había vuelto atrás, ya había tomado su decisión. Envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Con oración, por supuesto. Durante 3 días no coma ni beba ni de día y de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumplan con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, o sea, si me muero, que me muera. Ya tenía puesta la camiseta del compromiso. Ya no era ahí, pero yo no sé, porque por ahí el rey no le caigo bien. No. Ya se había puesto la camiseta del compromiso. Y mi hermano, hay que decidir. Y acá cuando ella decide, toma una acción que es la oración y la acción a la par. Primero dice, todos a orar, todos a clamar, todos a ayunar. ¿Por qué? Porque ella ya había tomado la decisión de que iba a ir a hablar con el rey. Pero sigue un orden. Primero oren, 3 días de oración y ayuno. Yo no muevo un dedo hasta que no es todo el pueblo de rodillas orando. ¿Y cuántas veces cometemos el error de emprender cosas por buenas causas para Dios, pero lo hacemos todo en nuestra energía? Mira, me parece, tenemos dinero, vos sabés hacer esto, arranquemos. Y Dios no está presente en las decisiones. Y cuando Dios queda excluido de tus decisiones, aunque sean buenas cosas que la querés hacer para Dios, pero en una energía humana, en una fuerza humana, los resultados son de cortísimo alcance si no son de un fracaso total. A veces hacemos lo primero, oramos 1 año, oramos 2, oramos 5. Yo hace 20 años que estoy orando por mi vecino para que conozca a Cristo. Ajá, ¿y le predicaste? Ah, no, pues yo estoy orando. 20 años, me parece, se te va a morir el vecino. Andá, ya oraste bastante y predicale el evangelio. Ya le hablaste a Dios del vecino, ahora habla del vecino sobre Dios. Contale de tu fe. Qué importante que esto vaya de la mano. No estés toda la vida orando, esperando que venga el ángel Gabriel y te diga, ya es tiempo. Pero tampoco arranques en un brote de entusiasmo, vamos para adelante, hagamos esto y nos olvidamos de que todo lo que hagamos tiene que tener un sustento y una base de oración. La oración seguida de la acción. Hermanos, oremos, clamemos, presentémonos delante del Señor y una vez que hayamos orado y haya paz en nuestro corazón de que el Señor nos está acompañando y Él haya dado claridad en avanzar, avancemos. Yo me acuerdo de una persona, lo he citado esto alguna vez, que ella tenía un puesto importante en una escuela y estaba orando por la escuela para poder hablar, empezar a hacer algo ahí adentro de la escuela. Y yo le digo, bueno, ¿qué te parece si empezamos algo ahí? No, estoy esperando que el Señor me diga, mirá, yo creo que el Señor ya te ha dicho, se han dado un montón de situaciones para que avances. No, yo voy a seguir orando. Y oró, y un día la removieron del cargo y nunca hizo nada. Pero oró tanto, oró, el Señor le dio 1000 indicios de que ya había que arrancar, pero claro, siguió orando, un día la removieron del cargo y finalmente no se hizo nada. Qué triste cuando dejamos perder las oportunidades que Dios nos da. Por eso, hermano, empezá a orar, pero pedir una oración que sabes que va a ser la base para tu accionar.
lo vas a hacer en obediencia y sujeción a Dios, pero hay una regla muy elemental en la palabra. Nosotros no podemos hacer lo que Dios hace, pero también Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Nadie podía resucitar a Lázaro, solo Jesús lo podía hacer, pero la piedra la podían correr todos. Desatarlo de sus atuendos mortuorios también lo podían hacer los demás. Por eso Jesús lo resucitó atado y con la piedra puesta. Y si nadie le corría la piedra, capaz que se moría ahí adentro, porque Jesús no le iba a correr, porque los demás lo podían hacer. Imagínense que decía, yo no la corro, yo tampoco, el pobre Lázaro se iba a morir de hambre, ya resucitado ahí adentro. Era necesario que la tarea de los hombres lo hicieran los hombres, las tareas humanas lo hicieran los seres humanos y las tareas de Dios la haga Dios. Lo imposible lo hace Dios, lo extraordinario lo hace Dios, pero lo posible, lo ordinario, lo tenemos que hacer nosotros. Oración seguida de acción. Y Esther entiende esto y dice, oren, clamen, necesito un colchón de oración para que cuando yo vaya delante del rey, cosa que yo no puedo cambiar la voluntad del rey, algo sobrenatural, una mano del cielo, dirija esto para bien. Y el final es, ya terminando, que el corazón del rey se vuelca muy a favor de Esther y este hombre Amán trata de hacer un último intento y le sale mal. Esther programa un banquete y lo invita al rey a este Amán y jugándosela realmente le dice al rey su identidad judía, porque el rey no sabía que ella era judía. O sea, él firmó el decreto que ejecutaba a la reina, pero él no lo sabía. Y ella hasta ahí ocultó su identidad, pero dijo, ya basta. Y ahí cuenta quién es. Abre el corazón al rey y le dice su profunda congoja por su pueblo. Y se la juega todas las fichas ahí, dice, Señor, ahora sos vos, acá estamos. Y Dios inclina el corazón del rey a favor, este hombre es eliminado y el rey rehace su edicto. Ahora, y lo vamos a leer, no todo, pero solo lo que dice en el 8:17 de Esther, dice, el rey emite un decreto que no solo perdona a los judíos, sino que le da argumentos para hacer frente a todo intento de ataque. Le dice usted, como que le dice a toda la nación, ustedes pueden atacar a los judíos, pero los judíos tienen todo mi apoyo para defenderse como sea. Claro, cuando escuchan esto, dice, en cada provincia, dice el verso 17, y ciudad donde llegaban el edicto y la orden del rey, el nuevo edicto y la nueva orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Imaginémonos otra alternativa. Vieron que uno a veces alquila películas que tienen desenlaces optativos. Puede elegir un final, el otro. Imaginémonos que Mardoqueo nunca se hubiera jugado. Hubiera dicho, yo me postro delante de este. ¿Quién se va a enterar? Una rodilladita más, rodilladita menos. O que Esther hubiera dicho, yo ni loco, arriesgo el pellejo. Yo estoy bien acá. Y bueno, yo no tengo yo no los mandé al frente. Si se mueren no es por culpa mía. Yo no tengo la culpa de que el rey sea un loco y los quiera matar a todos. Si no se lo hubiera jugado, ¿qué hubiera pasado? Alguna vez se hubieran enterado de su nacionalidad y ella también hubiera sido ejecutada. El decreto no lo podía ni el mismo rey quitar. Fueron protagonistas. Estaba en una posición de anonimato, que el anonimato es seguro, el anonimato es tranquilo. Cuando vos no decís quién sos, aparentemente estás mejor, solo aparentemente. Pero cuando te jugás por Cristo, solo aparentemente estás peor para definitivamente lograr un resultado que de otra manera jamás hubiera obtenido. Esther y Mardoqueo no solo salvaron su pellejo, salvaron a toda una nación. Fueron los artífices de salvar a una nación. José, gracias a que se jugó en su momento, y fue fiel a Dios y arriesgó, mantuvo su santidad, su obediencia a Dios, terminó no solo salvando a la nación egipcia de la catástrofe, sino que salvó a sus padres, a sus hermanos y a toda su familia.
O sea, él fue el instrumento. Imagínense que él no hubiera hecho nada de lo que hizo, a los que conocen la historia. Por eso, cuando hay cristianos dispuestos a jugarse por su fe, hay bendición. La bendición se extiende a todos. Y yo a este último punto le puse que la obediencia a Dios extiende la bendición hacia los demás. No solo que cuando obedeces a Dios sos bendecido en persona. Cuando obedeces a Dios, la bendición se extiende a los que rodean. A todos. A vos, a tu vecino, a tu hermano, a quien sea. Pero es necesario dar el paso. Quienes son de familias no cristianas, muchos han experimentado lo difícil que es, porque quizás son de la religión popular, y cuando se identifican como cristianos en Cristo, que han puesto su fe en Jesús como el único medio para llegar a Dios, que no hay otro mediador, toda la familia a veces se levanta en contra. Hemos bautizado personas acá solitas, porque no ha venido nadie de su familia a verlo. ¿Por qué? Porque donde se enteraron, no quieren saber nada conmigo. Y se exponen. Abuelos que no quieren ver más a sus nietos porque pues se identificaron con la fe cristiana. Es un costo. Pero qué lindo cuando tiempo después, esos que te dijeron, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo renunciaste a la religión familiar? Como si la religión se transmitiera en los genes, ¿no? Como el color de ojos. Pero bueno, ¿cómo le hiciste esto a la familia? Esa misma gente en tiempos de adversidad los busca y se entrega a Cristo y toda la familia es ganada para Cristo. Es un paso que hay que dar, del anonimato al protagonismo. No importa cuán humildes sean tus comienzos, Dios honra a los que lo buscan. Partas de donde partas, ya desde una plataforma o partas desde el subsuelo, Dios te va a levantar si le sos fiel, aunque los comienzos sean humildes. Qué importante entender que solo hacer lo correcto delante de Dios es lo que conlleva bendición. Todo lo demás son lucecitas de colores al principio, pero después terminás necesariamente descendiendo. Solo hacer lo correcto conlleva la bendición. Mardoqueo le dijo a Esther, tal vez estás hoy ahí porque Dios te ha puesto ahí. ¿Quién sabe si no has llegado ahí precisamente para un momento como este? Mi hermano, ¿quién sabe si hoy no estás en tu familia no cristiana para un momento como este? En tu trabajo rodeado de personas no cristianas para un momento como este. En tu universidad, en tu lugar de estudio, estás para un momento como este. No dejes pasar. Yo les digo a mis hijos a veces, es importante estar con las antenas encendidas en la frecuencia correcta porque la gente te da pistas. Quizás te están contando, no sé, empezaron a contarte una película de Netflix. Sí, una película de terror, me vi, sí, porque me puse a verla porque estaba muy depresivo y aunque me tomé el antidepresivo, no estaba mal, me puse a ver la película y te contó la película que no te interesa, pero en el medio te dijo algo, que estaba depresivo. Y te dio una pista. Tal vez tu compañero de escuela o de estudio te esté diciendo, sí, no, y lo que pasa que festejamos 2 veces mi cumpleaños, con mis padres se separaron, y bueno, digo, tiene los padres separados y hace poco, está angustiado, son puertas, eso, te dieron un mensaje. Claro, cuando uno está en otra frecuencia, el mensaje pasa de largo. Y otra dice, no, fui al médico y parece que tengo, no sé qué tengo, estoy re preocupado. Pero bueno, te estaba contando de que te dijo algo en el medio, te dijo que tiene una enfermedad y está angustiado. No dejes pasar esas oportunidades. Quizás estás allí para un momento como este. ¿Para qué? Porque esa persona te dio esa pista que te lo dijo en medio de una conversación que no tenía nada que ver pero te dio una pista, te lo dijo al paso. Pero si estás en la frecuencia correcta, lo vas a entender. Yo siempre les digo, aprovechen, cuando están con sus compañeros, te tiran una pista, por ahí en ese momento no le podés sacar el tema. Esperalo, invítalo a casa, generá la situación y permití que les puedas hablar de la fe. Sé influencia en el lugar donde estás. Qué importante a todo lo que hagas sumarle oración. Y cuando sea el momento, pasar a la acción. Porque para ser protagonista, orar es imprescindible,
pero insuficiente. Después tenés que pasar a la acción. Dios no va a hacer nunca tu parte. Dios no va a predicar el evangelio por vos. Dios no va a llevarle una bolsa de comida al necesitado por vos. Dios no va a ir a dar una palabra de consuelo al que ha perdido un ser querido por vos. Para eso te tiene. Para eso te tiene. Orá y después actuá. Y qué importante el entender que cuando obedeces a Dios, te convertís en una especie de cono de luz. El cono de luz que hace, cuando vos encendés una luz, la luz no hace un tubo de iluminación, hace siempre un cono. Cuanto más arriba va la luz y más potente, más grande es el cono. Y qué bueno que vos puedas ser un cono que lleve bendición, un cono que irradie bendición. Cuando vivís en obediencia a Dios, bendecís a tu entorno. Aunque digan, no, si no me escucha nadie. La bendición llega al entorno. Como la presencia de José bendijo la vida de su amo, que lo tenía esclavizado allí, Potifar. Y lo mismo, su presencia llevó bendición al emperador de Egipto, al rey de Egipto, aunque él tenía cero vínculo con él, pero la misma presencia de alguien que obedece a Dios lleva bendición. Por eso no te olvides nunca de esto, tenés que ser un cono de luz. La luz, dice claramente Jesús, no se puede meter adentro de un cajón, la luz tiene que irradiar. Tenemos, Juan, la proyección de la plaquita, por favor. Es una frase de Martin Luther King que me llama mucho la atención y me impacta. Dice, nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Nuestras vidas comienzan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. ¿De cuántas cosas que importan estás guardando silencio? La oportunidad de contarle a alguien, la oportunidad de ser luz, la oportunidad de transmitir. Esther y Mardoqueo entendieron que su vida no podía empezar a terminar, no guardaron silencio, se jugaron, se expusieron, sí, podría haber terminado en muerte y tal vez, pero el haber asumido el rol que les tocaba permitió que ellos recibieran la bendición. Es tiempo de empezar a hablar de las cosas que importan. No guardes silencio, que tu vida no empiece a terminar en tu juventud. No guardes silencio sobre las cosas que importan. Sé un mensajero, lleva la luz de Jesús. Yo te propongo pasar del anonimato al protagonismo. Pasar del anonimato al protagonismo. Aunque pueda ser para la gente un don nadie, para Dios sos un emisario del reino y Él te quiere llevando las buenas nuevas en tu lugar de trabajo, de estudio, donde te muevas. Lleva la luz, siempre lleva la luz a todo lugar. Acordate que tenés que ser un cono de bendición. Nadie, ninguna luz puede irradiar un cono de bendición adentro de un cajón. Tiene que estar en un lugar expuesto, en un lugar visible para que la luz se haga notar. Vamos a poner acá algo al equipo de alabanza, le voy a pedir que se acerque un poquito y podamos preparar una alabanza. Yo te pido que te pongas de pie. Vamos a estar orando al Señor y trata de ponerte en la situación, de contextualizarte con la realidad de Esther y de Mardoqueo. Estás llegando a un punto donde te tenés que jugar por tu fe, tenés que contarle a los que todavía no saben de vos. Si estás en el anonimato, llegaste a la disyuntiva, ¿voy a seguir tomar la carrera del silencio y ir haciendo que mi vida lentamente se vaya apagando, o voy a tomar el camino del protagonismo para que mi vida no solo sea próspera, sino que se propague y se continúe con los demás? Vamos a convertirnos en Esteres y Mardoqueos, que se la juegan, que están dispuestos a asumir el rol. Cerra tus ojos. Señor, en esta hora, con una nación cada vez más compleja, con leyes cada vez más contradictorias a la vida, más opositoras a la familia, más hostiles a tus valores. Qué importante que se levante una generación dispuesta a jugársela, dispuesta a ponerse la camiseta del protagonismo.
Tal vez, Señor, hemos vivido ya demasiados años en el anonimato, disfrutando de una artificial y efímera sensación de bienestar, que terminará siendo de fracaso. Y, Señor, estemos dispuestos a pasar al protagonismo, con lo que implica llevar la cruz, con lo que implica en el mundo tener aflicción, pero saber que quien servimos ya ha derrotado al maligno, ya ha vencido al mundo, y que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Señor, que nos podamos jugar por Jesús. Señor, que estemos dispuestos a salir, a llevar luz en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, en el lugar donde nos movemos, donde ya tenemos un montón de gente que nos conoce. Y si hasta ahora hemos ocultado la fe, hemos sido 007 en nuestra fe, es tiempo de dejar de ser agentes encubiertos del reino para mostrar realmente quiénes somos y en quién creemos. Señor, que irradiemos tu luz a todo lugar. Señor, te bendecimos, te alabamos, y que cada uno de nosotros hoy decidamos pasar del anonimato al protagonismo para hacer influencia en el lugar donde nos hayas puesto. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.